Buongiorno pueblo, bienvenidos a otro lunes de Match Análisis. Ganó la Juve. ¿Cómo ganó contra el Como? Lo veremos aquí en el Match Análisis. Marco Mosca, qué grande Chocomaní. Chocomaní. ¿Por qué Chocomaní? No está bueno. Chocomaní no me gusta, Marco. No, Marco al no me gusta. Luciana Brayato, hola, buenas noches, saludos, pueblo Juve. ¿Qué pasó? Luciana Brayato era Motout. Pum, Motout. ¿Qué pasó, Luciana, con Motout? Capo, saludos, profe, fino la fine, Forza Juventus. Jugamos como siempre y ganamos como nunca. Más allá de la forma, teníamos que ganar. Y yo no sé si jugamos como siempre, Capo. Yo no sé si jugamos como siempre. Vamos a ver. Vamos a verlo porque yo no estoy de acuerdo. El holandés errante sigue perdido y necesita bancaterapia. Que sigue perdido, sí, que necesite bancaterapia. No sé si sea ahorita el momento, ¿no? El partido más importante, uno de los más importantes contra el PSV, siendo él, bueno, no sé si ya se hizo holandés, país bajense o como se diga, ¿no? Rafael Saturno, hola, prof, saludos, pueblo. Víctor Oviedo, hola, profe. CUP necesita dos cosas. Dosis de bancoterapia, bueno, yo creo que están alineados acá, ¿no? Con el tema de CUP Miners. Y psicólogos en generales, mala presentación del equipo. Bueno, ¿qué pasó ahí? Saltó un poco la transmisión. Luis Vallejo, si Allegri era el terrorista del fútbol, ¿qué será Motta? Bueno, vamos a responderle a Luis Vallejo. Vamos a responderle a Luis Vallejo, Brachi, Capi, esperando y dejando el me gusta. También Tomás Fortino, un fuerte abrazo para ti. Jefferson Escobar, mucha gente conectada. Vamos a ver qué dice Tomás. Hoy, Di Gregorio y Colo en el me gusta. Bueno, vamos a ver, tienen todas las papeletas. Bueno, Tomás, y al no me gusta, ¿a quién ponemos, no? Koopmeiners y quién más. A ver, ya les doy la pista, ¿no? Pierre Silvestri, buenas tardes a todos. José Daniel Navarro, un poco de análisis, profe. Este equipo con un delantero más móvil como el actual, ¿será que la Juve no hubiera perdido tantos puntos al inicio? Está buena la pregunta, José Daniel, pero la quiero analizar, ¿no? Porque está muy buena. Un delantero más móvil. Pero si Vlahovic no se movía, no es porque no fuera un delantero móvil. Si Vlahovic es un delantero que le gusta también correr a campo abierto, le gusta la profundidad. Lo que pasa es que la Juventus jugaba diferente. Ojo con eso. La Juventus de Empoli y la Juventus de Como no ha sido la misma Juventus, y no solo gracias a Kolo Muani. Hay muchos factores, ya lo vimos en el match análisis de la victoria contra Empoli, y lo vamos a ver hoy. La Juventus está haciendo cosas diferentes. No estoy diciendo que mejor o peor, pero diferente seguro. Entonces, Vlahovic es un delantero móvil. Lo que pasa es que si en ese momento la Juventus hacía grandes y estériles posesiones inútiles de balón, quizás no se le buscaba a Vlahovic con la verticalidad que se le está buscando hoy en día a Kolo Muani. Eso por un lado. Por otro lado, también es verdad que Vlahovic pone de su parte sobre todo al errar tantos goles, al fallar técnicamente tantos controles, tantos pases, juntarse con los compañeros. Y por otro lado, también hay que decirlo, y tenemos que todos estar conscientes de la situación, Kolo Muani está overperformando, ¿no? 5 goles en 3 partidos no es normal. No es normal que haya tocado 5 disparos, 5 goles, ¿no? O sea, entonces
también gestionemos las expectativas, porque si no, en 2 semanas vamos a estar aquí matando a Colomboní. Entonces, hay que aprovechar el buen momento del francés, que definitivamente nos ha regalado estos últimos 6 puntos, pero está overperformando. Esto llega un momento que estadísticamente se va a normalizar. Eventualmente va a disparar y no va a ser gol, ¿no? Digamos, es lo normal. Entonces, tenemos que estar preparados también para eso. Pero José Daniel, sí, al final, con un delantero más o con un Colomani más desde el inicio de la temporada, definitivamente tuviéramos más puntos. Yo creo que es indudable, ¿no? Carlos Chacín, buenas, profe, todo bien, Carlos, por acá, gracias. Nero come maní, Juan Carlos. Bueno, acá más de uno te diría que hay racismo, Juan Carlos. Ojo con eso, que la gente es susceptible con esas cosas. Mister Hugo, ¿qué tal, amigo mío? Qué partido horrible jugamos. Pero bueno, diría que Vlahovic se ponga a hacer sus maletas. Pero no podemos comprar a Colo, ¿o sí? Bueno, si vendemos a Vlahovic, capaz sí pueden comprar a Colo. También nos saluda mucha gente, ¿verdad? Mucha gente. Ya nos vamos a meter en el análisis. Brand Stu, Juan Carlos, Peter Salchicha, tanto tiempo. Peter Salchicha, que no aparecía por ahí. También Hacking Ético, ¿no? Acá Tomás completa casi todo el equipo, comenzando por Mota. Le soltó la mano también Tomás a Mota, a Adrián Rauseo, bueno, mucha gente conectada y les agradezco, chicos, les agradezco a todos por estar allí, por seguirnos. No olviden de dejar el me gusta y bueno, en los comentarios, el que lo vaya a ver después el episodio repetido, no se olvide también de poner sus comentarios, porque el debate sigue y lo vamos discutiendo allí juntos a lo largo del día. Bueno, señores, como uno, Juventus 2, la Colomanía, otra vez doblete del francés, y empezamos con el 4-3-3, ¿no? De la Juventus. Y yo pongo acá un 4-3-3 diferente, y acá vemos algunas cositas que creo yo que son diferentes, ¿no? Que se empiezan a ver mejorías y me recordó mucho el partido que le ganamos al Milan 2-0, aquel que tuve la oportunidad de ver en vivo en el estadio, porque en ese entonces el lateral por derecha era McKennie, pero hacía la banda McKennie. McKennie se proyectaba por fuera, iba por banda derecha. Entonces ahora yo creo que se está intentando hacer lo mismo con Wea, que les adelanto, me gustó el partido de Wea y se está adaptando a esa posición de lateral derecho, si bien no es la suya, si bien es improvisado, si bien defensivamente no es el mejor, pero para ciertos partidos como este, yo creo que Wea hizo un partido correcto y sobre todo hizo la banda. El lateral por derecha, Timothy Wea, se proyectaba al ataque por la banda, por fuera, como nos gusta. ¿Y esto qué le permite al equipo? Por un lado, a Miners también jugar más por dentro del campo y a Nico también venir a zona de enganche, venir más a la zona de influencia, y también entró mucho en contacto con la pelota. Nico no hizo un partido del todo brillante, pero sí participó, sí venía por dentro a buscar balones, ¿no? Entonces, en ese 4-3-3 con Locatelli de 5 y McKennie haciendo un poco la mezzala izquierda o un poco allí saltando por todos lados, yo sí creo que era un 4-3-3 diferente. Lo que pasa es que no pudimos hacer lo mismo por la banda izquierda, porque por la banda izquierda teníamos a Sabona, un chico en grande dificultad física. Entonces, aparte que está en dificultad física, Mota lo pone a pierna cambiada por banda izquierda, que le cuesta aún más, y entonces no, ni cumple en defensa como lo hacía cuando estaba sano, sin ese tema de la pubalgia, y cuando lo hacía por su banda derecha. Ahora por izquierda está sufriendo mucho Savo, además de los problemas físicos, ¿no? Pero yo creo que hay cosas diferentes, ¿no? Y esto se ratifica también con el mapa de calor, ¿no? Vemos cómo esta foto del 4-3-3 que yo les traigo se ratifica con el heat map, ¿no? Cómo fue el movimiento de los jugadores en cancha
a lo largo de los minutos, ¿no? Vemos cómo Wea bien calentito por fuera, pegadito a la banda, como nos gusta que los laterales defensivos sean los que pasen por fuera, y vemos cómo Nico con mucha zona de influencia también hacia la zona de enganche por dentro, cosa que no vemos en el lado izquierdo, donde Sabona tuvo un muy mal partido, no fue capaz de defender a Strefezza, ya lo vamos a ver, tampoco se proyectó al ataque. Yo creo que esto también hizo que tuviera muchos menos balones y fuera mucho menos alimentado Kenan Yildiz, que tampoco tuvo un buen partido y que tampoco pudo venir por dentro a jugar al fútbol como nos gustaría verlo. Seguimos adelante con el tema de las presiones, ¿no? Porque veíamos dos equipos bastante similares, ¿no? En los primeros compases del partido, sobre todo la Juventus con esta horrible e impresentable camiseta amarilla iba a buscar la presión alta contra el Como, que igual lo hacía. Y aquí está la primera diferencia entre el Como y la Juventus. El Como con la filosofía Barcelona, la filosofía Cesc Fábregas, que aparte también jugó en el Arsenal, o sea, más toqueteo imposible, ¿no? Lo que lleva en la sangre Fábregas, insistía en la presión, en la salida por bajo, a pesar de la presión alta de la Juventus, e insistía en el dominio del balón, a pesar de la presión alta de la Juventus y a pesar de, diría, tener técnicamente un equipo peor que el de la Juventus, ¿no? Entonces, el Como insistía, mientras que del otro lado vemos cómo el Como hace la misma presión alta con la Juventus, pero la Juventus casi siempre renunció a la salida por bajo y empezó a tirar pelotazo largo, sobre todo con Di Gregorio. Y esto ya es otro cambio más, otra diferencia en esta Juventus con respecto a lo que veíamos al principio de temporada, donde el equipo insistía en la salida por bajo, insistía en que tenía que dominar los partidos a través de la posesión de la pelota, insistía en arriesgar quizás a veces más de la cuenta, en salir por bajo, aún con la presión del rival, y hacer estas posesiones largas. Y yo creo que acá es evidente que hay otro interés, ¿no? Otra búsqueda de Mota en este momento. Entonces yo me pregunto, ¿es esto positivo? ¿Es esto lo que quiere el técnico? ¿Quiere abandonar esa idea, esa filosofía, esa rigidez de la salida por bajo, de la posesión de balón, y llevar a que esto sea un equipo más vertical? ¿Qué opinan los jugadores sobre esto? ¿Qué quieren también los jugadores? Porque acá tienen que estar claros, ¿no? Tiene que estar alineado el técnico con los jugadores. Entonces, yo lo que no quiero es que esto sea un signo de querer y no poder, o sea, que sea una intención, de que sea una flexibilización y que entonces se haga bien el pelotazo largo y que podamos tener un juego bajo cuando se pueda y un juego alto, un juego de bola larga cuando nos vengan a apretar, ¿no? Ese equilibrio sería lo que a mí me gustaría que sucediera. Pero no sé si es lo que está pasando realmente en esta Juventus, o es que simplemente el equipo vio que no podía salir por bajo y no le quedó otro remedio que empezar a tirar bolas largas. Si es una búsqueda de un juego más vertical, bienvenida, pero entonces hay que hacerla bien. Hay que hacer bien también el juego largo y hay que prepararse para ello. Y entonces hay que defenderse bien en bloque bajo, porque, digamos, si no, nos quedamos en el medio y no somos ni chicha ni limonada. Acá no defendió bien la Juventus. El Como no generó ocasiones de gol y nosotros tampoco generamos absolutamente nada. Entonces, no sé, yo no sé si el equipo está en confusión o el equipo está tratando de cambiar hacia algo diferente a lo que vimos estos primeros 6 meses, 7 meses, lo que son. Solo el tiempo nos lo dirá. Lo cierto es que creo que queda muy,
muy evidente que algún cambio hay, ¿no? Que algo diferente está sucediendo. Acá Carlos Chacín nos pregunta qué significa mezzala. Bueno, perdóname que use el término en italiano, Carlos. Mezzala es como se le dice en italiano al interior, ¿no? Al interior, en un típico mediocampo de 3, donde tienes un 5 y 2 interiores, ¿no? Entonces, en Italia, pues se habla del regista o del mediano por el medio, y los 2 interiores son las 2 mezzalas, ¿no? Son, la traducción literal serían medias alas, porque ya luego los extremos, los que serían los delanteros por fuera, son las alas, ¿no? Entonces, las alas y las mezzalas, ¿no? Esa es la traducción. Carlos Brand nos dice, es curioso cómo los partidos que merecíamos ganarlos, perdemos puntos, y los partidos que no merecemos ganarlos, los ganamos. Y no sé, Bren, yo no sé si hay tantos partidos que merecíamos ganar y no los ganamos. Lo que sí estoy de acuerdo es que estos 2 partidos con Empoli y sobre todo con con Como, el equipo no jugó bien, el equipo no fue positivo, y nos llevamos el resultado con bastante fortuna también en esta ocasión. Está bueno eso de poner el hit sobre la formación. Bueno, siempre tratando de innovar un poco, Capi, y de presentar las cosas para que se pueda entender de la mejor manera lo que queremos explicar y lo que está ocurriendo en cancha. Por lo menos está siendo más flexible, dice Carlos, y esto es verdad. Nos saluda también Senza Paura, chao pueblo Juventini, chao para ti también, amigo. Tomás nos dice, yo creo que más que abandonar la idea es tener diferentes situaciones según el rival, porque, por ejemplo, contra el City también jugó el mismo estilo. No, Tomás, porque contra el City nos defendimos bien. El equipo estaba en bloque bajo, consciente de que era lo que iba a hacer y de salir más vertical, y lo hicimos mucho mejor. Acá con el Como el equipo no defendió bien, mira, y lo vamos a ver, sigo adelante. Mira, acá vemos la primera, bueno, la primera slide donde presento esta situación, pero que ocurrió muchísimo en el partido, Tomás y amigos. Si tú vas a hacer el bloque bajo porque quieres serle vertical al Como, tú dices, mira, yo voy a Como, asumo que no voy a tener la posición de balón, que la van a tener ellos, y yo voy a defenderme bien y voy a salir en vertical, perfecto. No hay ninguna idea, digamos, ningún prejuicio con ello, ni tiene que ser ni bueno ni malo, pero que si tienes es que hacerlo bien entonces el bloque bajo. No dejarme todo el puto partido a Sabona en el mano a mano, aislado contra Strefezza, y que Strefezza, como si fuera Mbappé, hiciera lo que le diera la gana. Le hizo 2, 3 hijos Strefezza a Sabona. Por diseño del Como y de la Juve. Entonces acá nuevamente es donde a mí me hierve la sangre. ¿Dónde está la lectura de los partidos de nuestro entrenador? Que tú ves que tienes a tu lateral, que bueno, lateral con pubalgia, jugando a pierna cambiada, un chico de 19 años en su primer año con la Juve, que ha jugado un montón de partidos más de lo que tenía que haber jugado por la plantilla corta y por todas las lesiones que conocemos. Entonces, con todas esas dificultades, tú ves que Strefezza va, y piqui, saca un centro y después chuta puerta y después desborda por fuera y después engancha por dentro, y no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de corrección para esta situación, señor Thiago Motta. Ahí es donde a mí me hierve la sangre. No, y mira lo que tenemos acá. Acá me hervía la sangre y ahora me llega la paz, la alegría. Señor Coca Moani, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, negro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Vamos a dejar sin contexto ese No, porque es el colomanía, ¿no? La colomanía, entonces lo que está en boga. Cuéntame, Canito, ¿pudiste ver el partido? ¿Cómo lo viste, el Como Juve? Muy triste. O sea, fue un partido triste, bro. Fue un partido muy malo. Fue un partido muy feo. Muy feo. O sea, salvo por
por la lucidez que trae ahorita Kolo Muani. Definitivamente es un equipo que carece de, ¿cómo se dice? De brillantez técnica, pero yo creo que es por falta de maduración. Están muy jóvenes, muy soberbios. Pero bueno, es mi punto de vista. Yo creo que es un tema totalmente mental. Tú dices que pasa por lo mental, Cano, que este O equipo sea, es está que confundido. yo creo que más bien, mira, por ejemplo, veo lo que pasa con Cop Miners, ¿no? Y yo creo que el técnico últimamente cada vez más empiezo a entender lo que te referías al principio. Lo veo muy cerrado, tiene como su praxis de querer implementar su fútbol de cierta forma y no se está acoplando realmente. O sea, él quiere que los jugadores se acoplen al estilo de juego, pero no está él acoplándose a sus jugadores. O sea, él no está tomando su estilo de juego y decir, ok, tengo a estos jugadores y yo tengo que doblar un poquito mi hermetismo para que mis jugadores puedan soltar en este aspecto, ¿no? Porque veo a Cop Miners tratando de desempeñar un papel que no sabe desempeñar, que se confunde y corre como loco por todo el campo para tratar de cumplir con lo que el míster está diciendo, que es esta labor ofensiva-defensiva, de encontrar equilibrio y se confunde, pues, porque Cop Miners siempre fue trecuartista, o sea, siempre jugaba atrás de los gatilleros en Atalanta. Cop Miners en Atalanta tenía la indicación de buscar meter gol desde fuera del área y aparecer en el box para meter goles desde el centro o desde atrás del área chica, ya del área grande, ¿sabes? O sea, Cop Miners, ese tipo de juego, esa fluidez que de repente le puede dar al balón, al uso de balón, está mal aplicada, pues. Entonces, como él también sabe que no está rindiendo al nivel que él suele rendir, ahora está como sobrepensando y sobrehaciendo. ¿Sí sabes? Es como overdoing. El tipo está como tratando de hacer todo para poder hacer algo bien, pero en lugar de hacer algo bien, hace todo mal porque no está bien concentrado en una sola tarea. Porque yo siento que el mister no sabe cómo manejar a Cop Miners. Es el caso particular de Cop Miners, ¿no? Luego tienes a tus otros ejemplos que ya son por cosas de madurez. Aquí veo que estás hablando de Sabona. No, seguramente estabas a punto de hablar del gol, ¿no? Bueno, es que antes del gol, Cano, ya nos habían llegado mucho, estaba hablando particularmente de lo complicado que fue para Sabona el mano a mano con Strefezza, ¿no? Que, a ver, es un buen jugador, ¿cómo no? Coño, Strefezza, un puntero interesante, un picantico, ¿no? El picantico con Seisao del Como. Pero coño, yo lo que decía era que si tú ves que lo que está planteado te está trayendo muchas dificultades, tú tienes que hacer la lectura inmediata, Canito, inmediata, tienes que ayudar a tu jugador, a tu hombre. Entonces, no sé, aquí ya es cuestión del técnico, intercambiar las bandas, por ejemplo, volver a poner a Sabona en su zona de confort en la derecha, que es donde aparte como estaba siendo menos peligroso, y traerte a Wea para la izquierda, que es más rápido, y de repente le podía sostener el paso a Strefezza. O otra opción, bajar un poquito más a McKennie en fase defensiva, pedirle a McKennie que ayudara a Sabona y hacerle el 2 contra 1. Entonces, que se sintiera más cubierto también el chico y tratar de ir solventando las situaciones que se van presentando en el partido. Y una vez más, nos presenta un técnico que no hay ningún tipo de lectura, es lo que tú dices, o sea, el tipo preparó su partido, va con su guión y pase lo que pase en la cancha, él no mueve ficha. Y yo creo que eso es un grave problema. Sí, totalmente. O sea, yo Y te lo entiendo, voy a mostrar, Dile, te lo voy a dile. mostrar con varias láminas, ¿no? Porque en esta, igual, Strefezza por derecha, aislado contra Sabona, viene el pase al medio y fíjate el otro duelo, ¿no? El duelo interno, Nico Paz contra Locatelli. Acá, centro de Strefezza, Nico Paz aparece aislado, Locatelli no lo detecta, dispara Nico Paz, milagro de Di Gregorio, el primero de dos que va a tener en el partido. Y acá tenemos otro milagro.
Capi, ¿cómo te va? Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Me pude escapar de la reunión tempranito? Mejor, ahora mejor. Mira, esto es un match análisis inédito con la presencia de Cano y del Capi. ¿Ah? ¿Qué te parece? El nombre de Cano está espectacular. Ay, mamota. Mira, estábamos hablando de los ataques del Como, ¿no? Y de cómo el Como nos estaba dominando el partido, Capi. Fíjate, Cano definía el partido como muy triste y estos son un poco los números de la primera media hora, que son números tristes, sobre todo sabiendo la filosofía del técnico y lo que el técnico quiere, o lo que el técnico ha o hemos podido, ¿no? Un poco entender desde lo poco que dice, de Es que que... te digo que De, es mental, o sea, es mental, son niños sin experiencia, son niños que creen que porque usan la playera de la Juventus van a ganar, ¿sabes? Son niños, son niñerías, son berrinches, es una postura que yo veo a los jugadores saliendo y creen que, no me gustó cuando escuché, ganó la camiseta este partido, no, ganó una pendejada del portero. ¿Sabes? O sea, no ganó la camiseta de la Juventus, ¿sabes? Este, no es cierto, no ganó la camiseta. O sea, la camiseta estos tipos no la sienten, no la conocen, ¿sabes? O sea, no la viven, no la sangran. El único, tal vez, que puedo meter las manos al asador por ella, probablemente Gatti es el único que veo obsesionado y técnicamente Gatti ahorita no está en un buen momento porque el tipo se ve cansado, ¿no? Pero fuera de claro, tú eso, sabes que Mota siempre dice que él no cree en la suerte, pero eso es lleva los últimos 6 puntos han sido gracias suerte. a que la suerte ha caído de nuestro lado. Capi, háblanos tú también, tus opiniones sobre este como Juventus. Bueno, hicimos el guachalón y fue doloroso, como dice Cano, el guachalón, porque es que, o sea, yo me enganché este año en algo que pues yo considero inédito. A mí me está frustrando cada vez que lo veo, me carcome más el alma el que seamos tan ineficientes en defender centros. O sea, yo me metí a ver todos los highlights de este año y más del 60% de los goles que nos han clavado han sido por centros. No es posible, o sea, no es posible. Entiendo al principio de un campeonato que exista eso, pero no entiendo que sea ya 24 partidos y que todavía se esté viendo ese tipo de error, ¿no? Esa es la parte que yo no logro digerir. Habiendo dicho eso, entiendo lo que dice Cano y estoy bastante de acuerdo. Estos jugadores igual, pues también hay mucho nuevo, ¿no? Ahí también en el mismo campo hoy, ayer, perdón, el viernes, ¿cuándo fue coño que jugamos? El fin de semana. Hubo mucha gente nueva, gente en posición que no es la suya, ¿no? Sabona yo creo que tuvo el peor partido desde que es jugador profesional en toda su vida. Es que Y Sabona se no notó. está preparado. Claro, no, pero además lateral izquierdo, o sea, yo no sé, te digo, cosas raras. Lo que sí, fíjate, prof, y una cosa que me llegó a la cabeza ahorita que tú dijiste, la filosofía de juego que nos dijo entender el entrenador, yo me estoy empezando a convencer, ¿no? O a pensar, por lo menos, me gustaría saber tu opinión y la de Cano y la del chat, que yo creo que Mota está empezando a cambiar. Yo creo que Mota por fin está empezando a entender que la Juventus no es el Como o el Spezia o donde sea de los Boloña. otros. ¿Eh? El Boloña, no es el Boloña. Sí, perdón, el Bologna, eso me refería. O sea, que la Juventus, tú puedes venir a proponer el juego que tú quieras y jugar bonito y todo lo que tú quieras, pero al final si los resultados no vienen, olvídate. O sea, yo estoy empezando a ver en Mota una, no quiero decir resignación, pero una caída en cuenta muy parecida a la que vimos en Sarri en su momento. No creo que llegue al punto de decir estos jugadores son inentrenables o sea, no creo que haya no sé, un desperdicio ahí o una ruptura entre los jugadores y el entrenador. Yo creo que el entrenador se está dando cuenta que con tiempo se implementan ese tipo de cambios de filosofía y mientras tanto tienes que traer los resultados. Entonces, porque muchas cosas, no solamente la filosofía de juego que tú dices, pero muchas cosas de las cuales el entrenador nos dijo al principio del año que iban a pasar, han dejado de pasar. Y quizás el ejemplo más claro es la capitanía.
La capitanía, él la puso a rodar desde un principio. Y hubo algo, en algún momento se dio cuenta, esto aquí no funciona. En la Juventus la capitanía no puede estar prostituta por ahí. Tiene que haber uno. Y ese uno es Locatelli. Ok. O sea, podemos argumentar si es Locatelli o no, pero es un hecho que ya Motta escogió que el capitán es Locatelli. Punto. Entonces yo creo que él también está empezando a entender eso, ¿no? Porque el mismo tipo de juego ha cambiado en ese particular, en entender que a veces hay que ganar sufriendo. Porque si vamos al grano, el fin de semana lo ganamos sin merecer, ¿no? Pero al final, pues en el corto Claro, muso, o sea, no hay Joshua, más corto muso que el partido del viernes. y como te digo, bienvenido si quiere flexibilizar o si quiere hacer ese cambio o si quiere ser un poquito más práctico, ¿no? Pero entonces vamos a hacerlo eso bien también, porque es que el juego de posesión, fantástico, o sea, perfecto, no hay nada, no hay un prejuicio negativo hacia el juego de posesión y no debería haber un prejuicio negativo hacia el juego más directo. Lo que hay que hacer las cosas bien, una o la otra, o ambas, pero bien. Y nosotros tampoco lo hicimos bien, es lo que te quiero decir, porque como decía Cano, y ganamos por un episodio, por una suerte, por una pendejada del arquero. O sea, si quieres hacer juego directo, fantástico, pero vamos a hacerlo bien. ¿Quieres hacer juego de posesión? Vamos a hacerlo bien. ¿Quieres defender en bloque bajo? Vamos a defender bien. O sea, lo que quieran, pero vamos a hacerlo bien, coño. Eso es lo que te digo. Mira, hay muchos comentarios interesantes, ¿no? Unos que me los voy a guardar para más tarde, otros que voy a leer. Mario Pérez nos dice, no les causó impotencia. Bueno, ya creo que, como te habrás dado cuenta, Mario, se han usado palabras fuertes, ¿no? Cano habló de tristeza, el Capi le carcome el alma alguna vez, o sea que sí hay impotencia. ¿Cómo ver cómo juega mejor que lo que quiere jugar la Juve? Tuvieron presión alta, pertenencia de balón, toques, triangulaciones, y bueno, y aquí está la data, en media hora de partido, 57% de posesión, que sabemos que es algo que le importa al técnico, que él habló desde un principio del dominio del juego. Entonces, que el cómo haya generado más ocasiones, tenido más posesión, más pases, mejor efectividad en el pase, o sea, el cómo fue durante 30 minutos superior a la Juventus. Pero ¿qué pasó? Que esto es fútbol y llega el episodio. Entonces acá, después de media hora de cómo, llega el gol de la Juventus, ¿no? Y nuevamente quiero, por segunda vez en el directo, destacar el buen... ¿Y qué dije? Sí, es que bueno, no, era una broma, o sea, fue el gol de Kolo Muani, porque yo imagino bueno, que vas a tener esa gráfica, pero el bicho está más solo que... Claro, pero viene de aquí, Capi, que yo ya había destacado el buen partido de Wea y quizás pasó desapercibido que el gol de la Juve nace de un duelo que gana Wea, porque este es un equipo que tampoco gana duelos, que no gana duelos aéreos, que no gana duelos por tierra. Acá Wea va a la marca, gana, roba y suelta la pelota para Nico González más por dentro, ¿no? Como habíamos visto al principio del partido, Nico por dentro recibe y pum, tira el balón al espacio a Kolo Muani, que, digamos, aislado, hace una gambeta, un movimiento solo, totalmente en el área, y se inventa un gol de la nada, ¿no? Entonces, es eso, es verticalizar a un hombre que ahorita nos está solucionando los problemas, pero los quiero escuchar también a ustedes en esto. Yo comentaba antes que tengamos calma con Kolo Muani, que esto no va a seguir siendo así, o sea, es imposible que el tipo cada vez que chute va a ser un golazo, ¿no? Que esto se va a normalizar y que tengamos un poco de comprensión cuando esto empieza a pasar, ¿no, chicos? Claro, o sea, con todo respeto a Kolo Muani, que es muy bueno y lo está haciendo muy bien, pero o sea, con el cómo empató un récord de un tal Roberto Baggio, y Kolo Muani no es Roberto Baggio, o sea, él está performando por encima de las mismas expectativas de la Juventus y del PSG. O sea, yo no creo que el PSG aceptaría, ¿no? Dar en préstamo un jugador así, siendo tan letal.
Así que, o sea, bien por nosotros, espero que lo mantenga lo más posible. En algún momento, bueno, no meterá gol, ¿no? Y está bien. Bueno, dice Rey Duarte, chao amigos, no sé si los vea completo hoy, pero paso a saludar, a decir que hoy a muerte con el prof. No se sabe a qué jugamos, terquedad. Ya me cansé de tanta apatía en el juego y en la actitud. Cano, te quiero escuchar a ti también con respecto de Kolo Muani. Pues nada, o sea, también un poco de suerte ahí ha tenido Kolo Muani. O sea, tiene aspectos técnicos increíbles, ¿sabes? O sea, tiene velocidad, tiene gambeta, el tipo encara bien, no tiene miedo, no tiene un trauma psicológico aquí que lo tiene bloqueado. O sea, creo que que Vlahovic tenga competencia dentro del equipo es lo mejor que puede pasar, creo que es lo mejor que puede traer Kolo Muani, porque pues el señor te está marcando goles y yo, bueno, aunque te digo que es todo mucho de suerte, también es mucho de huevos. Si sabes, o sea, este gol del Como fue puro huevo, ¿sabes? Fue, voy a correr y voy a chutar, cosa que Vlahovic al parecer ya se olvidó cómo hacerlo. O sea, ese gol no lo mete Vlahovic desde ese ángulo, pero ni de pedo. O sea, jamás lo habría metido, jamás más, no hubiera tirado. Hubiera centrado, hubiera recorrido el balón y luego se hubiera desesperado y le hubiera señalado a Locatelli así de que, güey, ¿por qué no me lees la cabeza, cabrón? Obviamente no iba a tirar, tenías que estar aquí, tú tienes que correr desde el área chica y tenías que entrar aquí, cabrón. O sea, siempre esos desplantes de Vlahovic, ¿no? Pero, digo, Kolo Muani seguramente va a seguir rindiendo. Yo creo que es un 9 al estilo de lo que le gusta a Mota. Es parecido a Zirkzee en el sentido de que baja, le gusta jugar, le gusta gambetear, se abre hacia los costados. Zirkzee, Ahí no voy a estar de acuerdo contigo, Cano, no voy a estar de no digo acuerdo que es contigo. Yo igual. creo que O sea, no Zirkzee te era estoy... un 9 mucho más, casi un 10, mucho más Sí, sí, sí. cerebral, Bajaba asociativo. mucho. Más bien Kolo Muani es más vertical, más directo. Sí, pero a lo que voy es que Kolo Muani no tiene broncas en bajar para recibir balón y encarrerarse hacia adelante. Zirkzee distribuía y luego regresaba al área, Correcto. entraba al área y metía el gol. Él cerraba como la pinza. Kolo Muani es alguien que no tiene miedo a bajar, pivotea bien, o bien recibe y corre, y a velocidad saca los goles. Entonces, me gusta el estilo y creo que es más o menos lo que Mota está buscando. Entonces, vamos a ver. Espero que esto sea el aliciente para que Vlahovic se ponga las putas pilas. Y espero ver algún día un doble 9 en cancha. Vamos a ver qué pasa. Sobre todo situacionalmente, ¿no? Yo digamos, no veo por qué tenga que ser como titulares, pero en situaciones de partido, y quizás aquí me adelanto, aprovechando que salió el tema, algo que quería comentar más adelante en el análisis del segundo tiempo, me llamó muchísimo la atención que tú estás empatando en Como, 1-1, en el segundo tiempo, y Vlahovic ni calienta. O sea, no fue ni siquiera una opción tú meter la doble punta en Como. Entonces, son cosas que no es difícil entender y poder explicar, chicos, la verdad. Joshua, acá te manda Pablo Ponce, dice, hace unas semanas Sí, no, decías, es un regaño, no, pero tiene razón. Sí, perdón. decías que no lo habías visto a Muani. Hoy me dices que está overperformando. Come on. Tienes razón, o sea, no, es un regaño bien puesto. Quizás me expresé mal, o sea, por lo mismo, ¿no? Yo te digo, no conozco a Kolo Muani, pero seguramente no es Roberto Baggio, es lo que quería decir, ¿no? Y seguramente si fuese tan letal como Roberto Baggio, porque, y estoy mencionando a Roberto Baggio porque empató el récord que hizo Roberto Baggio en la era que las victorias eran 2 puntos, ¿no? O sea, hace ya más de 30 años. Por ende, si fuese como Roberto Baggio, imagino que el PSG no lo hubiera prestado en seco de esta forma, ¿no? O sea, tiene toda la razón, me comuniqué mal. Yo no lo conocía antes, nunca lo había visto jugar, muy poco, son la Copa del Mundo, pero seguramente no creo que la Juventus y el PSG pensaban que iba a ser tan letal como lo que está haciendo ahorita. Bueno, Quizá y ahorita se entiende mejor el punto. yo voy a estar de acuerdo contigo y en desacuerdo con Pablo. O sea, Kolo Muani
como cualquier otro jugador, está overperformando. O sea, cualquier otro jugador que te haga 5 goles en sus primeros 3 partidos recién llegado a un equipo y que te haga 5 goles con 5 disparos al arco, es overperformar, Pablo. O sea, seas Kolo Muani, seas Vlahovic o seas Cristiano Ronaldo. Estás overperformando. No hacía falta haberlo visto demasiado y no hace falta verlo demasiado, o estos 3 partidos que lo hemos visto al detalle, no hace falta mucho para entender que el tipo está overperformando, que esto se va a normalizar, ¿no? También lo dice acá Tommy, pero está claro, o sea, es lo normal, hacer 5 goles en 3 partidos no es sostenible, claro. O sea, que bueno, yo creo que está claro nuestro punto, Pablo, no me regañes al Capi. Seguimos, porque una vez más, la misma jugada, ¿no? Y acá, por eso, a mí me estaba hirviendo la sangre, luego entró Cano al directo, Capi, y me apaciguó, ¿no? Cano me dio un poquito de paz. Pero ahora vuelvo a ver esta gráfica y me vuelve a hervir la sangre, porque es la misma puta jugada de Strefezza mano a mano contra Sabona, el mismo centro, Locatelli otra vez que se vuelve a perder a Nico Paz y otra ocasión para el Como. Entonces, esas son las cosas que yo digo, coño, un poquito no sé, o sea, ¿por qué no traer a McKennie ahí al lado de Sabona a darle una mano? No sé, en fin. Kolo Muani es Kolo Muani vaina. Strefezza nos hizo un hijo en el primer tiempo, ¿no? Entonces, bueno, recién en el medio tiempo, Mota mete un cambio, ¿no? Y nos hace ver al bueno de Lloyd Kelly en el lateral izquierdo, pero antes ya había empatado el Como, ¿no? Con esta jugada. Y acá, bueno, acá yo creo que se va a abrir el pandemonio contra Koopmeiners, ¿no? Ya se había abierto un poquito al principio del episodio, porque es que más allá de la inoperancia, más allá de que yo creo que el hecho de que Mota cada vez que tenga la oportunidad lo alaba y lo sobreexalta, y como lo ha hecho desde la primera rueda de prensa de la temporada, nos falta el respeto a nuestra inteligencia, habla que Koopmeiners hace todo bien y que está contento con Koopmeiners, y la realidad, personas que vemos en los partidos, nos dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, acá por mala suerte el chico queda aún más expuesto, 2 veces en la misma jugada, en el córner, primero la rechaza mal, cosa que puede pasar, ¿no? También, que te sale un rechace flojito al medio, pero luego te vuelve a caer la pelota, es prácticamente la última acción del primer tiempo, y tú, en vez de reventar esa pelota y meterla en el puto lago, quieres salir jugando y llevártela por fuera. Cutrone acá le pone el cuerpo, lo tira al piso, mete el centro, y en el segundo palo Diao mete el cabezazo del gol. Capi, ¿qué hacemos con Miners? O sea, esto es fallar algo excesivamente básico del fútbol. Y esto, ¿sabes? Me hizo recordar el gol que nos mete el Leche, ¿no? Con Cambiaso, que insiste en tratar de driblar en una zona de peligro el balón y termina perdiendo el balón, y es un centro y otro gol. O sea, esto es no saber leer el partido, no entender de fútbol, ¿no? Pero la cuestión es, carajo, estamos diciendo que Koopmeiners no sabe leer un partido y no entiende fútbol. O sea, eso es una locura de pensar. Entonces, pero entonces lo que dice Cano, que es un tema mental. Es justo eso iba, debe ser lo que dice Cano. O sea, un tipo que es ganador de la Europa League, que ha metido, no sé, en Italia ha hecho lo que quiso con el Atalanta, en el minuto 45 del primer tiempo tienes esa pelota, la tienes que meter en el lago Como. O sea, tiene que salir del estadio la pelota. Y no, y hace esto inexplicable, y el gol viene una vez más, porque justo, fíjate, la gráfica anterior del cabezazo de Paz, otro centro. El gol viene de otro centro. Habiendo dicho eso, aquí yo también me gustaría percatar una cosa que mucha gente se ha olvidado, porque todos nos hemos enfocado en el error de Koopmeiners y en la supuesta mano de Gatti y todo, etc. Ese tiro de esquina donde viene el gol de ellos no es tiro de esquina. O sea, Locatelli no fue el último jugador que la tocó. Fue el del Como el que la tocó, y el árbitro les dio el tiro de esquina. Obviamente eso no
O sea, no perdona a Koop Miners y su acción, etcétera, etcétera. Solo hay que tener en contexto que, bueno, o sea, vino de una jugada que no debía existir, ¿no? Y bueno. Bueno, y que aclarar por si hay alguna duda que no es revisable, ¿no? Es un tiro de esquina, el árbitro toma una decisión y esa es la que es, no es revisable una vez que se saca el cobro. O sea, lo único que se revisa es la acción del gol y la acción del gol empieza con el cobro del córner. Se entiende que el por qué fue córner ya es una acción anterior que no entra en el protocolo VAR, no solo por hacer la aclaratoria. Y bueno, nos íbamos 1-1 al descanso. Como adelantábamos, entra Kelly en el lateral izquierdo en lugar de Sabona, pero el enfermo no mejora, ¿no? La Juventus seguía jugando mal. El Como seguía dominando y bueno, y esta es una acción, que te quiero pellizcar un poco, Capi, porque creo que vas a tener aquí una opinión fuerte. Acá Gatti comete un error, ¿no? Es evidente. Defensa que deja picar la pelota está muerto. La deja picar, otra vez. Después mete una especie de taco para el hecho que Diao se le va, la toca al medio, oh sorpresa, otra vez Nico Paz solo con Locatelli perdido. Nico Paz remata y aquí está el segundo milagro de Di Gregorio en el día. Pero de esta jugada salió después una toma al banquillo donde está Vlahovic hablando con Seisao, creo que era que tenía al lado, explicando básicamente lo que estoy explicando yo, o sea, que cómo es posible que el tipo, en vez de ver la pelota o ver al hombre, la falla y tal, entonces esto no sé, esto empezó a rodar por las redes y ya mucha gente le está aprovechando que Vlahovic, cuando estás en mal momento, estás un poco en el ojo del huracán en todo, te sacan esta lectura labial y le empezaron a pegar también por esto. ¿Tú cómo la ves, Capi? O sea, Vlahovic tiene razón, ¿no? En su queja. Obviamente ahí falla que, bueno, también una locura que haya una cámara perpetua por 90 minutos enfocada en Vlahovic, porque eso solo lo puedes hacer cuando tienes a alguien completamente enfocado todo el tiempo y aprovechas a leerle el labial, ¿no? Pero tiene razón Vlahovic, o sea, no sé, Enzo, yo tendría 7, 8 años cuando me enseñaron que como defensa no puedes dejar rebotar el balón. O sea, estamos hablando de que Koop Miners era una cosa básica, ¿no? El botar el balón en el minuto 45 del primer tiempo, una cosa básica es no dejar rebotar el balón. Entonces, si estamos hablando de dos jugadores profesionales que hacen este tipo de decisiones, carajo. Y hay que decir otra cosa, Diao se pasó de altruista. Porque si tú ves la gráfica ahí, cuando se la pasa a Paz, o sea, él podía tirar él, ¿no? Ir a tirar y quizás tenía mejor ángulo, ¿no? Porque al final llega Paz de carrera, con presión de los defensas, saca un tiro, gran parada de Di Gregorio, no es para quitarle mérito de Gregorio, pero aquí también es mérito de que Diao no tuvo más, no sé, más picardía, más ganas de él meter el gol, qué sé yo. Pero no, lo de Gatti aquí es patético. Y la foto esa es perfecta porque lo pone ahí, lo retrata como lo que fue. O sea, fue una jugada terrible eso. Eso se vio feo, la verdad. Se vio feo. Fíjate este comentario de Andrés Arias. Nos dice: los análisis del profe me hacen pensar en si es Trapattoni o Lippi disfrazado. Qué tremendo cumplido, profe. Bien bonito. No, pero no. O sea, yo creo que es una exageración, ¿no? Obviamente no. Yo aquí traigo un poquito, veo el partido y traigo cositas para debatir, ¿no? Me hizo mucha gracia las ocurrencias de nuestro querido chat. Carlos Chacín, ¿sabes qué fue lo que pasó? No se tuvo confianza con la derecha. Me imagino que se refiere a Diao. Es zurdo, Diao, no lo tengo. No, creo que estaba hablando de Koop Miners ahí, de reventarla. De reventarla, ok. Bueno, pero Carlos, para reventarla hasta con la pierna mala la tiras a un lateral. ¿No? O sea, si no te das confianza, sácala por el piso hacia la banda, que sea saque de mano más adelante. O sea, no es tampoco, no es ciencia. O sea, eso sí es bien fácil. Franco nos dice, Locatelli marca muy mal, pero coño, si eso es lo que supuestamente hacía bien, Franco. O sea, era un mediocampista que, bueno, que de repente no nos daba los ritmos de juego que queríamos, pero por lo menos te hacía la chamba defensiva. Pero es que fue un partido
terriblemente malo de Locatelli. Y bueno, y acá me hago un auto-spoiler, tenía que haberlo puesto en el no me gusta, ¿no? Ahora repasando esto con más cuidado y viendo todos los errores de descuido en la marca que cometió y que aparte con la pelota tampoco fue que hizo nada, tenía que ir al no me gusta. Así que cuando veamos el no me gusta al final del programa, sepan que hay que agregar a Locatelli que tenía que haberlo metido. Jaquinético nos dice Kelly entra y Alberto Costa no juega, inentendible, de verdad, las noticias del chico, la rompen los entrenamientos, clava 2 goles y el chico ni siquiera calienta. Bueno, Jaqui, o sea, aquí mi opinión es muy clara. O sea, Alberto este es un jugador que no está a la altura, son de estos fichajes, estas son las yuntoladas, no lo que nosotros pensábamos, las fantasías que teníamos en la cabeza de lo que eran las yuntoladas y la narrativa de las yuntoladas son estas, fichar chico desconocido ahí, más o menos, tratar de revalorizarlo y luego volverlo a vender, pero claro, aquí se agrava el tema porque quizás lo que nosotros estábamos esperando era un fichaje de un jugador listo, probado para ayudar a una defensa en dificultad numérica y cualitativamente. Y tú me traes un chico que es tan inexperto, que tiene un mes en el equipo y tienes que reinventar a Wea, reinventar a McKennie, cambiar de banda a Sabona y ni siquiera te puede dar una mano un nuevo fichaje. Entonces, eso es lo que duele, ¿no? Eso es lo que duele de la gestión Juntoli. Porque sí, de repente de aquí a 3 meses, Alberto Costa empieza a jugar, de repente hace unos buenos partidos, pasa un año y de repente lo vuelve a vender a 20 millones, lo compró a 15 y hace una plusvalía de 5 y va arreglando las cuentas. Sí, de pinga, pero a mí también me interesa lo deportivo. Si queremos solo arreglar las cuentas, pues que nos lo avisen y nos ponemos el alma en paz y bueno, no, que sea lo que Dios quiera. En cambio, uno quiere que este Juventus siga siendo competitivo mientras arreglas las cuentas. No son dos mundos independientes, que o haces una cosa o solo haces la otra. Digo yo, ¿no? Digo yo. Y bueno, mira, aparece también Gabotini, te saludo, amigo, Troncotelli. De verdad que tienen unas ocurrencias, ¿no? Y ahora con lo de Colomuaní, están poniéndole sobrenombre y jugando con los nombres de todo el mundo acá. Están de verdad que ustedes son unos sobrenombres. Pablo dice, Locatelli ha estado marcando fatal esta temporada. Este tipo de fallos y sus llegadas tardías que terminan en penal, ¿cierto? Lo de Pablo, ¿no? Un par de errores allí también de Loca, que bueno, yo también te diría que hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste importante de Locatelli, que casi nunca es rotado, ¿no? Douglas Luiz lo hemos visto demasiado poco, Fagioli no lo vimos nunca y bueno, ya lo echaron. En fin, muchas situaciones que contribuyen a estos altibajos también de un jugador fiable como Locatelli, porque sí, al final decíamos, bueno, tiene que mejorar, darle más velocidad a la pelota, mejorar el tiro de media distancia, tratar de hacer uno que otro gol, pero coño, por lo menos la fase defensiva la tenía, pero sí, también ha estado fallando la fase defensiva. Tomás, el profe puso a Dusan Vlahovic en el me gusta, porque opina mejor que lo que juega. No, de verdad que hoy están súper ocurrentes, chicos. Qué sabroso, qué sabroso este programa, Capi, amigos. Víctor Oviedo, sabias palabras, profe. La directiva quiere sanar cuentas y no volver a la Juve, por lo menos ser competitiva, aunque sea en la liga. Qué mal ese pensamiento. Bueno, seguimos adelante, chicos, seguimos adelante, porque seguía sucediendo más de lo mismo. Cambiar al Lloyd Kelly con Sabona, amigo Mota, no te va a solucionar el problema, Strefezza. ¿Por qué? Lloyd Kelly es un tipo que había aterrizado hace 48 horas, que tenía 2 entrenamientos con el equipo, es un tipo también que no entiende lo que es la Serie A, que no entiende ni el idioma, que no sabe, nunca en su vida había estado en el lago de Como, ni de vacaciones. Entonces lo tira ahí
y tú crees que va a ser, no, pana, no, estás meando fuera el perol, Thiago Motta. Me tiene harto ya, me tiene harto. Y bueno, acá una vez más, Strefezza aislado, porque la estrategia era la misma, solo que cambiaste la figura a la que le estabas haciendo el hijo. Pues le estaba haciendo el hijo a Sabona, ahora ahorita darle un hijo a Kelly. Y ahí va, y Strefezza hizo lo que quiso también con Kelly, y ahí en esta, el disparo aquí, yo creo que elige mal, ¿no? Te la pongo acá, Capi, amigos. Strefezza, después que ridiculiza a Kelly, entra en el área sin mucho ángulo, toma el disparo sin tomar la decisión correcta, porque termina siendo un disparo central que despeja Di Gregorio, cuando de repente un centrito al segundo palo hubiese encontrado dos o hasta tres jugadores del Como totalmente solos para el remate, ¿no? Por supuesto, Locatelli una vez más en retraso, ¿no? ¿Por qué te ríes? Porque es que está siempre en la tierra de nadie, míralo ahí, o sea, es como que está siempre detrás de la ambulancia, marico. Todos terminan, todos, llega el Mocho, llega Melamed, llegan todos, llega la ambulancia y después llega Locatelli. Qué vaina, de verdad. Pero qué bueno. vaina, de verdad. No, vale, no, como ustedes son poco serios, no se puede. No se puede hacer un programa así, de verdad. Qué vaina. Franco Alterio. El problema que veo con Motta es que no se adapta a los rivales. Muere con el mismo esquema, siempre solo piensa, no corrige. Así es, así es. Locatelli comenzó en la Euro que ganó Italia de medio ofensivo. Luego migró a medio un poco más retrasado. Y ahora termina de portero, dice. Bueno, no, ya jugó defensa central, sí, sí. Ya jugó defensa central, no, Víctor, pero es que tú acuérdate que la fantasía era que el calvo, ¿cómo era? El terrorista, que lo ponía de 5, que Locatelli, que en el Sassuolo jugaba, no joda, que era Roberto Baggio, que cuando llegara Motta iba a volver a ser Roberto Baggio y ahora juega de central. En el Sassuolo llegaba antes que la ambulancia. Ay, coño de la madre. Pobre loca, vale, le debe estar zumbando los oídos ahorita. A mí me entró la risa tonta, ¿sabes? Ya no puedo seguir con la vaina. Sí, sí. Mira, Carlos Melamed. Carlos entendió lo de Melamed. No sé por qué me fui a pensar en Melamed, marico. Tú no sabes quién es Melamed, Capi. Ni idea. Tú ahorita lo vas a buscar en Google. Te la dejo de tarea. Seguimos adelante, chicos, seguimos adelante. Porque bueno, nos ponemos serios otra vez, nos recomponemos, porque acá en el segundo tiempo, un poquito de lo que ya habíamos hablado en el primero, ¿no? Como para demostrar una vez más lo que siempre digo, ¿no? Que yo lo que trato de traer acá no son jugadas aisladas, sino cosas que ocurrieron varias veces en el partido y vale la pena comentarlas porque es una dinámica no casual, sino algo sistemático, ¿no? Acá, una vez más, presión alta del Como, el partido 1-1, minuto 57, o sea, porque esto es importante aclararlo, no es que esta fue la última jugada del partido y tú la revientas porque ya quieres que termine, no, esto es minuto 57, empatando en Como, tiene aquí Di Gregorio la salida por bajo, porque la tiene, o sea, el Como está presionando alto, pero sí, una vez más, la fantasía era que habíamos fichado a Di Gregorio porque era el Roberto Baggio del arco y sabía jugar con los pies, acá con un tranquilo y simple pase lateral, él salía con Gatti y Gatti a su vez salía con Weah por derecha. O sea, esto está fácil para hacer la salida baja. Y vemos que no la hace, que una vez más busca la bola larga para, creo yo, buscar y favorecer los duelos mano a mano en la defensa del Como, que es lo que habíamos dicho tantas veces, ¿no? Cuando el otro equipo te viene a buscar tan alto, te viene a presionar alto, tienes que buscar la bola larga
por la historia que siempre hacemos la metáfora de la cobija, ¿no? Si te quieres cubrir mucho en la cabeza, te terminas descubriendo los pies. Entonces, esto es positivo. O sea, pero tienes que tenerlo claro. O sea, si hay una flexibilización de pasar a que ya no solamente vamos a hacer la salida baja, sino que a veces vamos a buscar la verticalización, fantástico, pero hay que hacerlo bien. Y el equipo tiene que estar claro cuándo va a hacer una cosa, cuándo tiene que hacer la otra. Porque si no, Capi, amigos, se entra en la gran confusión. Ya, entonces se pierden certezas porque durante 6 meses te estuvieron martillando con una cosa, pum, 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 esto es lo que es, este es el estilo, esto es lo que queremos, y ahora, si tú quieres cambiar y no queda claro, o sea, como decimos, son jóvenes, sin experiencia, entonces tienes que saber cómo transmitir estos cambios de timón, si es que hay un cambio de timón con respecto al tema de la posesión de la pelota y el estilo de juego, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a lanzar largo, bien los manos a manos de Nico y Kolo Muani, pero me gustaría que el equipo estuviera más corto, porque el equipo debe saber que tú vas a lanzar largo y tienes que estar más cerca con el resto de jugadores de dónde va a caer la pelota para ganar la segunda jugada. Y acá vemos que no es así. Acá, en esta jugada en particular, no sé qué habrá pasado, si la habremos ganado o no, pero no hay jugadores alrededor para pelear la segunda pelota. Entonces, repito, los cambios bien, pero hay que hacer las cosas bien. Vamos a leer un poquito más aquí del chat. De Capo nos dice, hoy McKennie entrenando de portero. Cuidado de Gregorio, el hamburguesas es un animal. Bueno, vamos a ver al final, antes de cerrar el programa, vamos a ver las últimas, que seguramente el Capi tiene cositas ahí bajo la manga sobre el partido de mañana contra el PSV, las probables alineaciones, y con eso vamos a cerrar el episodio. Franco Alterio, tampoco entiendo por qué no juega Thuram y Luis de 8 y no al revés, como lo hace Mota, sí. No entendemos, Franco, no te podemos dar respuesta porque no lo entendemos tampoco nosotros. Yo, Capi, no me gusta no verte, voy a quitar a Cano, que él sepa que si vuelve a aparecer lo agregamos otra vez al directo. Rey Duarte me dice, mi querido Loca nació un par de décadas más tarde, en una serie de los 90 y de los 2000, hubiera sido uno de los grandes jugando al catenacho. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Regina Barreda nos dice, muy buen programa como siempre, un saludo. Bueno, hoy ha estado divertido, hoy no sé si bueno o malo, Regina, pero divertido ha estado seguro. Y bueno, Capi, acá llegan los 2 episodios, ¿no? Porque el segundo tiempo fue más de lo mismo del primero, un dominio territorial y de la pelota, del cómo. Es verdad que ya tampoco llegaron demasiado ellos, ¿no? Llegaron mucho más en el primer tiempo, se fueron quedando también sin gasolina y los cambios del cómo son de muy bajo nivel, en verdad. O sea, es un equipo discreto que pueden armar un 11 titular, pero cuando se entró en el carrusel de cambios, definitivamente el cómo bajó también su nivel de juego. En la Juventus también fueron forzados, si mal no recuerdo, creo que entró uno, Van der Beek, creo que se llamaba, entró, jugó 5 minutos y se volvió a lesionar y tuvo... lesionar. Sí, también es un equipo que tiene problemas con lesiones, sí. Jugadores nuevos que metieron en este mercado de invierno, entonces es un equipo, bueno, imagínate, ¿no? Eso te diría que eso es un agravante. Si es un equipo que también está en construcción, con muchos chicos nuevos que entraron hace pocos días del mercado de invierno, cómo nos dominó el partido este equipo, ¿no? Entonces, bueno, cosas para revisar, y el partido lo terminan decidiendo los episodios. Y acá, una vez más, por segundo partido consecutivo, menos mal, ambos episodios giraron a nuestro favor, porque si bien la mano de Gatti, varios expertos, varios ex árbitros de estos que acuden a los programas de televisión a tratar de explicar el reglamento sobre las jugadas dudosas,
Todos coinciden de que esto no debió ser pitado como penalti. Hay varios precedentes de otras jugadas similares en esta misma temporada que tampoco han sido pitadas como penalti, con lo cual todo fue bastante correcto. Pero como te digo eso, Capi, amigos, también te digo que si al árbitro se le ocurre pitar penal, van al VAR y ven que hay un contacto y que el contacto hace que el jugador del Como ya no pueda rematar, es penal y dejan el penal. Y no hubiese sido un escándalo, a mi punto de vista, porque hay contacto de mano y la mano está larga, no está pegada al cuerpo. Pasa es que, claro, en el tema de las manos entran demasiados factores, que si es un movimiento natural, que si hay intención, que si esto, que si lo otro. Por darle otro ejemplo, si esta mano hubiese sido al revés, es decir, la misma mano, pero el que estaba atacando era Gatti, automáticamente falta y se para la jugada. Pero como es en defensa, entran en juego más factores, más análisis, como les digo, acá se valoró, en primer lugar, que no hay intención de tocar con la mano, y en segundo lugar, se considera un movimiento natural, ¿no? Este braceo de Gatti para ganar la posición contra el delantero y que casualmente toca la pelota con la mano. Y bueno, por otro los lado, árbitros decían una cosa más, perdón que te interrumpa, prof, pero porque el delantero se interpone con Gatti, pone el cuerpo, forza el movimiento de la mano de Gatti que eventualmente toca sin querer el balón. Entonces, o sea, a mí lo que me sorprendió es que hasta gente como Bergomi, ¿no? Que es ex Inter, opinionista del Sky Sport, que es súper anti-Juve, dijo, esa vaina no puede ser penalti. O sea, hasta él lo dice, ¿no? Pero es dice tan que hasta el palo. complicado ya la cuestión de las manos. Bueno, imagínate, ahí está, listo, ya está. No hay, Ya. no hay más nada que hacer. A confesión de parte, relevo de prueba. Y luego el otro episodio, afortunado, otra vez Gatti metido en la vaina, el penalti a favor, que esto sí me parece también, no hay discusión, es casual, no hay intención del arquero, pero en este caso no se juzga la intencionalidad. Si yo te doy un puño en la cabeza, no se juzga si fue con intención o sin intención. Si yo te doy un puño en la cabeza sin querer, es falta. Si yo te doy un puño en la cabeza queriendo, es falta y expulsión, porque es agresión. Entonces acá, un arquero joven, novato también, ojo, no estoy metido en la actualidad del cómo, ni quiero estarlo, pero a mí me llama la atención que esté tapando este chico, no sé ni cómo se llama, y haya dejado de tapar el Pepe Reina. Entonces, coño, el Pepe Reina, yo creo que este tipo de salidas así kamikaze no te las hace, de repente se queda él tranquilo en su arco, Gatti había cabeceado para cualquier lado, esto hubiese sido saque de meta y la Juventus hubiese empatado 1-1 en Como. Entonces, afortunadamente, aunque nuestro entrenador no cree en la fortuna existe. Esto es un episodio afortunado, penal para la Juventus, Kolo Muani 2-1. Y cuando pensábamos que ya todo había terminado, no, siempre hay un sufrimiento más para los juventinos y otro golpe de suerte más. Para la carcomisión del alma del Capi, otro centro, otro cabezazo, esta vez de Docena, pega en el palo, Di Gregorio la saca con la vista y aquí sí termina el partido. Capi, cuéntame. Sí, o sea, en efecto. O sea, es que, ¿sabes qué? Es tan triste, prof, que tú ya cuando tienes un tiro de esquina en contra o que ves que viene un centro, ya te preparas a lo peor, pues. O sea, es cero confianza en tu fase defensiva con los centros. Es una vaina de locos, de verdad. Y lo del porterito, del cómo, o sea, bueno, eso tú conocerás más la profesión que yo, lo jugaste por muchos años, pero o sea, para mí, terrible ese chamo, o sea, terrible. Era muy bueno parando tiros, pero, o sea, con los pies era horrible, cero salía seguridad, terrible. o sea, es el típico arquero que es una incertidumbre y es al contrario de lo que es un arquero, lo primero que tiene que dar es seguridad, tranquilidad. Claro.
Y este tipo era una moneda al aire constantemente. Como te digo, no estoy metido en la actualidad del cómo. No sé si es un chico que tipo Juntoli lo quieran mostrar ahí, lo quieran poner para luego tratar de venderlo, porque claro, ya el Pepe Reina tiene una cierta edad, digamos, es un arquero si es ya. así, le salió el tiro por la culata porque se vio terrible ese chavo. Bueno, así es, así es, así es. Y bueno, antes de entrar en él, la previa, Capi, ve preparándome la alineación probable de mañana. Quiero el me gusta, no me gusta, aunque ya yo creo que está bastante claro, ¿no? Y hemos estado todos de acuerdo. Capi, confírmame tú, me gusta, no me gusta, por favor. Colomboaní, Di Gregorio serían los dos míos. No añadiría a nadie más, pero creo que tú vas a añadir a Weah, ya que evidenciaste un buen partido del americano, no lo había considerado. En el no me gusta, pana, Savona y todos los hijos de Savona que le hizo Strefezza, todos van a estar ahí, los 350,000. Locatelli no va a estar ahí. Gatti, aún porque consiguió el penal al final, lo que sea, pero mal, defensivamente mal. Yo creo que por ahí van los tiros, más o menos. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. En el me gusta vamos a conseguir todos, Di Gregorio y Colo Muní, por supuesto. Se me había olvidado que había jugado Cup Miners. En el no me gusta, Savona, por supuesto, y Cup Miners, porque, bueno, lo de Cup Miners, diría mi madre que ya no es lo que jode, sino lo seguido, ¿no? Entonces, aparte de la inoperancia habitual, le sumó esta vez el error clamoroso en el gol, porque bueno, un error lo comete cualquiera, pero ese tipo de error que es casi dirían en Italia, una ligereza, ¿no? Una ligereza, una presunción que tú quieres en el minuto 45 de un primer tiempo, que ha sido dominado, que te tienes que ir en ventaja casi milagrosamente, en vez de reventar esa pelota, quieres encima salir jugando de esa forma, pierdes el balón y ahí llega el gol, te tienes que pegar un tiro o lanzarte al lago, pana, porque ya es demasiado, ya es demasiado. Entonces, pero recuerdo del episodio, acá debería estar también Locatelli, porque tuvo un muy mal partido también Loca, digamos, no nos hizo pagar Nico Paz porque en ambas Di Gregorio salvó el gol, pero muy mal, no participó del juego. Como te digo, el equipo casi siempre intentó la bola larga, el juego pasó muy poco por sus pies y encima se perdió a Nico Paz en la marca durante todo el partido, con lo cual aquí hay un error mío, tenía que haber estado Locatelli en el no me gusta y bueno, creo que estamos todos de acuerdo acá. Quiero leer rapidito a Carlos Chacín también, que coincide con lo de Cup Miners. Pablo, me gusta. Pablo pone a Nico, fíjate que se hizo un buen partido, al igual que Weah, pero bueno, yo creo que los dos protagonistas absolutos son estos dos. Pablo también agrega a Gil, dice, al no me gusta. Y yo creo que, bueno, no tuvo un buen partido, pero no hizo daños, ¿no? Yo creo que cuando uno cae en el no me gusta es que haces algo más de no tener un buen partido y lo de Savona y lo de Cup Miners nos hizo daño. Aquí habría que haber agregado, si quieres, también a Kelly, porque tuvo el mismo mal partido que Savona, pero bueno, vamos a darle un bono de novato, ¿no? De decir, bueno, mira. Pero fíjate, profe, perdón que te interrumpa, yo sé o sea, entiendo tu punto sobre Kelly, pero yo sí vi una mejora y no sé, ahora me hiciste dudar si la mejora fue por cansancio de Strefezza o porque Kelly pudo meter el cuerpo mejor. O sea, yo vi que Strefezza no pudo driblar tanto o tan seguido a Kelly como hacía o sea, Savona no podía, no hubo una que ganó Savona, una en 45 minutos, una locura. Entonces yo sí vi una pequeña mejora con la entrada de Kelly. Obviamente no es que, o sea, fue, ¿sabes?, la gran diferencia, pero sentí que nos atacaron menos por ahí con Kelly. Es cierto la gráfica que enseñaste tú de ese tiro, pero quizás en el arco de todo el segundo tiempo, pero ahorita me entra la duda, ¿no? Ahorita que lo estoy diciendo me entra la duda, ¿es que Strefezza estaba cansado o es los cambios que pasaron, etcétera, etcétera? Difícil de saber, ¿no? Ahí en mi punto de Sí, vista. posiblemente convengamos que un poquito de ambas, ¿no? De repente se fue apagando Strefezza, quedó más fresco Kelly
y el juego también se apaciguó, ¿no? En su todo. El cómo dejó de generar, la Juventus tampoco hizo nada. Y te digo, muchachos, esto se iba a un inexorable empate 1-1, si no es por la casualidad del penal con el que nos encontramos. Pierde Silvestri, nos dice Di Gregorio Thuram, él agrega Thuram, ¿no? En el me gusta, y también agrega a Yildiz en el no me gusta. Y con esto, Capi, yo te quiero escuchar, yo quiero saber quién va a jugar mañana o cuál es la probable para mañana en ese playoff de ida de la Champions contra el PSV Eindhoven. Ya, bueno, empecemos por el entrenamiento de hoy. No estaba en grupo Cambiaso o Kalulu, por ende no. ¿Qué pasa con Cambiaso, Capi? ¿Qué pasa? Porque el tobillo, está jodido el tobillo. No me quiero poner nervioso otra vez, pero por un doblado de tobillo te pierdes tanto tiempo, Capi. Vamos, si por una fatiga muscular, que supuestamente es una cuestión de 10 días, perdimos un jugador por 3 meses, un doblado del tobillo severo, porque fue duro, o sea, le causó un daño, yo creo también, y eso se tarda mucho en recuperar. Entonces no está con el grupo, sigue haciendo trabajo diferenciado, Kalulu igual fuera, Milik desaparecido en Polonia, literalmente el tipo se fue a Polonia, o sea, ya no está ni siquiera en Italia, Milik. Y bueno, Bremer y Cabal, ¿sabes? Una vaina chistosa de Bremer y Cabal. Bremer publica cada otro día, ¿no? Él en el gimnasio, ¿sabes? Haciendo su recuperación. Cabal, lo único que sabemos de Cabal es lo que publica la novia, está en la playa. Cabal debe estar en la playa, Niro, en una arenita, playita, piña colada. No, Cabal no lo vemos más, olvídate de Cabal. Olvídate. Ese ya firmó ese contrato, se metió esos reales, pura vida, papá. Eso es. Por cierto, buenas noticias para nosotros. Marcos Thuram sale lesionado del Inter Fiorentina. Se evaluarán sus condiciones para ver si estará disponible para el Juventus Inter. Importante esa baja para ellos. Y bueno, entonces, te digo, no están estos dos. ¿Quién va a estar? Entonces, todo apunta a que Kolo Muani será titular una vez más. Interesante noticia que salió de Guido Bachago justo cuando estábamos en el directo, el cual dice: Dusan Vlahovic tiene dos alternativas: renovar bajo las condiciones de la Juventus con un salario mucho más bajo o ser vendido. Las decisiones de Motta van en la dirección de hacerle entender al jugador que, si tiene intención de quedarse en Turín, corre el riesgo de pasar tiempo en el banquillo. Le preguntan, ¿salir gratis? O sea, ¿podría salir gratis el jugador? Arriesga pasar un año en el banquillo, pero es cierto que lo haría ganando 1 millón al mes. Es una auténtica partida de póker. Eso es otra desgracia más de esta directiva. Es algo inaceptable para mí que se traten situaciones deportivas con respecto a situaciones contractuales. Me explico. Durante una ventana de mercado, lo que quieras. Presiona, brazo de ferro, amenaza con tribuna, amenaza con lo que tú quieras, pero durante ventanas de mercado abiertas. Una vez que se cierra la ventana de mercado, el jugador es un recurso de tu plantilla. Una plantilla que ya de por sí está bastante golpeada, corta. Un equipo que no está performando a las mil maravillas. Y tú te vas a autocrear otro problema más con la situación contractual de Vlahovic durante la temporada. Eso es una desgracia y otra cagada absoluta de esta gente que está al frente de la Juventus. Sí, bueno, veremos qué pasa ahí, ¿no? Yo creo que al final va a ser vendido en verano, pero dejar de usarlo pienso igual, ¿no? Por lo menos úsalo. Bueno, y al final es un perder-perder, Joshua. O sea, entras en la posición perder-perder. Pierde el jugador, pero pierde también la Juve porque se devalúa. Claro. Vlahovic, al final, si la política es, lo voy a hacer comer banca hasta que renueve el contrato, como digo yo, y lo va a hacer comer banca los 3 meses que quedan de temporada, a final de año tú evalúas la campaña de Vlahovic fue una mierda, es un jugador que vale 10 millones de euros y lo tienes que regalar
al primero que te ponga 15 millones en un plato y devalúas tu propio recurso. Que fíjate, eso es interesante también. Ahorita que estabas hablando lo pensé. O sea, ahí está interviniendo la parte administrativa dentro de las decisiones deportivas. Le están haciendo la alineación a Mota, lo cual es gravísimo. Gravísimo, un entrenador que se deje hacer la alineación del director deportivo y un director deportivo que imponga alineaciones y uso de recursos al juego. O sea, esto es de lo peor que se puede ver en gestión de equipos de fútbol, lo que estamos viviendo en nuestra amada Juventus. De acuerdo. Bueno, entonces para el PSV, entonces Colomani titular al parecer, obviamente más tarde saldrá la alineación probable de Albanese, que prácticamente pues, termina siendo un hecho esa alineación, pero por ahora se habla de Colomani titular, Koopmeiners banquillo, y jugaría al parecer McKennie en su posición. Pues fíjate, como cosa rara, bueno, no voy a estar de acuerdo con eso. A mí me gustaría ver a McKennie de lateral. Porque ¿Izquierdo? me parece. ¿O cuál? O izquierdo, o derecho, de lateral, porque yo no quiero ver a Sabona mañana. A mí me parece que Sabona está pasando por un muy mal momento. Y los extremos del PSV son muy peligrosos. Y el 9 del PSV es un cabeceador de profesión. Luuk de Jong, de profesión, no es futbolista, es de profesión cabeceador. Y esa es precisamente nuestro talón de Aquiles, ¿no? El juego aéreo, el juego en las áreas, la bola aérea. Entonces, yo aseguraría mañana las bandas con Wea, que lo está viniendo haciendo relativamente bien, y con McKennie, que sabemos que también puede hacer el trabajo bien en el lateral. Y en el medio tienes las opciones. Tú no estás obligado a usar a McKennie en la media cancha. Tú en el medio puedes poner a Locatelli, a Douglas Luiz, a Thuram, a Koopmeiners, a quien tú quieras. Y bueno, adelante evidentemente va a jugar Colomani y después seguramente jugará Yildiz y el resto lo puedes usar. Realmente allí el técnico puede dibujar como quiera. Puedes ponerlo a la pierna fuerte, a pierna cambiada, puede preparar su partido como él quiera y la máxima confianza en ello. Pero en defensa, yo creo que tú tienes que entender que Sabona no está para esa situación y menos en un partido clave de Champions. Es así. Bueno, chicos, yo creo que con esto podemos ir cerrando el episodio, no sin antes agradecer a Canito, agradecer a toda la gente del chat, todos los comentarios que nos han metido hoy y que nos han hecho reír y divertir como nunca en este episodio. No se olviden, lo único que le pedimos es dejar su like. El que quiera aportar un poquito más y contribuir con su comunidad, porque al final es una contribución consigo mismo, con Pueblo Juve, que es la comunidad de todos los juventinos de habla hispana. Pueden suscribirse en YouTube a nuestros canales, síganos y dennos mucho cariño, que nosotros hacemos esto también con mucho cariño para todos ustedes. Mañana en la noche, Champions League, Juventus, PSV. Capi, ¿hay algo? ¿Hay Guachalón? ¿Hay Guachalón no, pero haremos el postpartido. Guachalón no, pero postpartido seguro que sí. Postpartido. Yo voy a ver si por lo menos ahí entre semana, el miércoles, lanzo un videito corto de esto también con alguna cosita interesante que nos deje el partido y bueno, y nos vemos el viernes para preparar el Juve Inter, señores, que lo que viene es candela. Gracias a todos, Forza Juve y gracias nuevamente. Chao.